Bienvenidos a Racecraft, el canal donde nos gusta mucho hablar de carreras. ¿Y qué hay el día de hoy? Hoy vamos a reportar, más o menos, y vamos a hablar de los pilotos latinos y cómo les fue en los test de postemporada de la Fórmula 2. Primero que nada, repasemos qué pilotos participaron de los tests. Todos estos están confirmados con la excepción de Rafael Villagómez, que seguramente continúe el siguiente año. El equipo invicta fue con Rafael Camara, el campeón de la Fórmula 3, y Joshua Dorksen, el paraguayo. Campos fue con Nicolás Solov y el mexicano Noel León. MP fue con Oliver Guete y Gabriel Emini. Hightech fue con Ritomo Millata y Colton Herta. Prema fue con Sebastián Montoya y Mari Boyá. Dams con Dino Beganovic y Roman Bilinski. ART con Kushmaini y Tazanapol Intrapubasak. Rodin con Martinez Stenshorn y Alex Dunn, AIX con Emerson Fittipaldi Jr. y Kian Shields, Trident con Lawrence Van Heppen y John Bennett, y Van Amersfoort con el argentino, bastante interesante, Nicolás Barrone y Rafael Villagómez. Muy bien, primero que nada hay que dejar claro que estos test en los tiempos no son tan representativos de lo que son los pilotos en general, puesto que hay pilotos que se tienen que acostumbrar al coche, que se tienen que acostumbrar a las gomas, pilotos como Barrone que vienen de la resistencia, que tienen que volver a acostumbrarse de lo que es una autofórmula. Entonces, los tiempos, si bien son importantes, por ejemplo, para comparar un poco a los compañeros de equipo y ver más o menos a qué velocidad se han estado adaptando al coche, tampoco es tan relevante que haya un piloto en el primer lugar o que haya uno en el noveno. Dicho esto, hablemos de las sensaciones que nos dejan nuestros pilotos latinos, porque yo sé que es algo que le interesa a la gente que habla español. Muy bien, empecemos con el paraguayo Joshua Dorksen, que dejó sensaciones mayoritariamente positivas, no se le vio fuera de ritmo ni nada, se le vio muy emparejado con Rafael Camara, lo cual es bueno, con el pequeño asterisco de que este es obviamente de los primeros contactos de Camara con el coche de Fórmula 2. Entonces, va a evolucionar y evidentemente va a poder ser más rápido. Sin embargo, vimos una buena paridad en el equipo Invicta, lo cual te puede decir que van a estar bastante fuertes el próximo año. Lo valioso de poder comprar compañeros de equipo es que, por lo menos en el mismo equipo, lo más probable es que tengan parecidos planes de carrera, de clasificación, y eso lo ponga en condiciones relativamente similares, que es algo que más o menos vamos a poder ver en diferentes resultados de estos test. Muy bien, por ejemplo, para la primera sesión de estos test, que fueron un total de 6, Joshua Dorksen quedó segundo. Para la tercera sesión, Joshua Dorksen quedó tercero, un poco por detrás de Rafael Camara, pero si analizamos la diferencia fue por realmente poco. Fue apenas por 21 milésimas, lo cual te habla de que los dos están en el mismo ritmo por ahora. Porque Rafael Camara perfectamente puede evolucionar, es lo esperable, es de los máximos prospectos ahora mismo que hay en las categorías junior y se espera que pueda llegar a Fórmula 1 porque tiene el camino bastante hecho. Si nos vamos al segundo día, el paraguayo terminó, por ejemplo, aquí último, pero es porque Invicta en esta sesión estaba probando planes de carrera, ritmo, todo ese tipo de cosas, entonces no se dedicó a hacer un tiempo verdaderamente importante. Aquí se quedó aproximadamente 2 décimas y media de Rafael Camara, un poco más lejos, pero de igual forma relativamente cerca. No conocemos cargas de combustible, etcétera, los planes, y podría haber diferencias justamente por eso. Vimos que Cámara hizo 73 vueltas y Joshua Dorksen hizo 61. En la sesión de la tarde ahora sí que se dedicaron a hacer vueltas rápidas. Cámara lideró con un 37.646 y Joshua fue segundo con un 37.7. Una décima de diferencia, nada mal. Cámara de nueva cuenta hizo más vueltas, 42, y Joshua se quedó en 36. Vamos a la última sesión de test, donde en la primera Joshua Dorksen volvió a quedar último con 1.41.3. Aquí creo que hubo un momento en el que tuvo un pequeño fallo de fiabilidad porque tardó bastante de salir en algún momento, pero coincidió con una roja que provocó Sebastián Montoya, entonces no he logrado encontrar exactamente si le pasó algo. De igual forma, aquí Rafael Camara terminó con un 37.3, entonces esta es la sesión donde más diferencia hay, pero estas diferencias se le achacan a, de nuevo, diferentes planes o complicaciones que hayan tenido a lo largo del día. Si comparamos la última sesión de los test, podemos ver que quedó en el lugar 17 con un 41.2 y Rafael Camara en lugar 20 con un 41.9, 7 décimas diferencia. De nuevo no buscaron tiempos rápidos. Si nos fijamos en el tiempo más rápido
que intentaron, que fue el del segundo día en la sesión de la tarde, se quedaron a aproximadamente 8 décimas de la pole de este año, lo cual te dice que todavía pueden apretar bastante más. Entonces, las sensaciones que deja Joshua son positivas, pero también son las esperables, que es estar un poco detrás de Rafael Camara. Pero de nueva cuenta, no conocemos exactamente los planes que hicieron, así que puede haber muchas variables a posteriori. Vamos con el mexicano Noel León, que se enfrenta a otro hueso duro de roer, que es Nicolás Solov. Y si nos vamos a una media de exactamente cómo lo hicieron los pilotos, si se puntuaran los test con la misma puntuación que tienen ahora mismo, pues nos iría que Noel hizo 24 puntos y Nicolás Solov 18. Si nos vamos únicamente a esto, podríamos decir que se ha adaptado muy bien o que lo ha hecho muy bien, que no lo ha hecho mal, sin duda alguna, se ha adaptado bien, pero no nos comunica exactamente la realidad de lo que pasó. Por cierto, Camara hizo 54 y Joshua hizo 51, bastante igualados en este término. En la mayoría de sesiones, Noel pudo estar bastante cerca de Solov, pero en los momentos más importantes, Solov tiene una décima, unas cuantas milésimas más que él, pero considerando que Solov ya tiene experiencia en este coche y lo más importante, experiencia competitiva en este mismo circuito, pues te pone que no lo ha hecho nada mal. En la primera sesión, Noel León quedó quinto y Nicola quedó cuarto a muy pocas milésimas de diferencia, lo cual te habla de una buena adaptación. En la segunda sesión, Noel quedó séptimo con un 37.8 y Nicola quedó decimotercero con un 38.9. Parece mucha diferencia, pero es que los primeros de la lista utilizaron el neumático super blando. Aquí Noel justamente cae bastante si lo comparamos con los otros que utilizaron super blando, pero considerando que es su primer contacto con el neumático, pues tampoco es una emergencia. En la sesión de la mañana del segundo día, Noel quedó séptimo y Solov quedó noveno. Estos tiempos ya son un poco más comparativos, puesto que es la sesión donde más se empujó, es la sesión donde más cercana se quedó a la pole de este año. Vemos un 36.8 comparado con un 37.049, así que esta es la sesión que respecto a velocidad pura la podemos considerar más relevante. Eso claro, sabiendo que ni los pilotos ni los equipos obviamente aprietan tanto como en una quali real, además de que las condiciones de pista pudieron haber sido más favorables en este momento, ya sea por tener caucho o tener una mejor temperatura. En este caso vemos que Noel terminó séptimo con un 37.7 y Nicola terminó noveno con un 37.8. De nueva cuenta, muy cercanos, Noel en esta ocasión pudo hacer un mejor tiempo que Nicola. Si nos vamos a la sesión de la tarde, vemos que Nicola termina decimotercero y Noel termina decimoquinto, con tiempos increíblemente similares, a 13 milésimas de diferencia. Sin embargo, una sola vuelta no te va a decir cómo es el ritmo de carrera de lo que hicieron aquí. Te dice que los dos pueden estar muy igualados, pero uno podría ser más constante. Y esto es a lo que quiero ir respecto a las sesiones a las que estuve atento de Noel, que fueron las de la mañana, porque las noches ya son muy en la madrugada y no iba a ver eso. En la sesión de la mañana del día 3, Noel terminó noveno y Nicola terminó octavo, de nuevo a 12 milésimas de diferencia, en este caso otra práctica de vueltas rápidas. Si vemos la sesión de la tarde, Noel terminó decimoctavo y Nicola terminó decimosexto, con, de nueva cuenta, poca diferencia, pero un poco más alargada, 3 décimas. Si vemos la sesión de la tarde, Noel terminó decimoctavo y Nicola terminó decimosexto, pero en este caso con un poco más de 2 décimas de diferencia, de nueva cuenta no es tan relevante, estuvieron mayormente igualados en la mayoría de las test y eso es muy positivo para Noel, puesto que después del mal año con Prema tiene que demostrar sensaciones positivas mayormente, pero yo que estaba viendo el timing me di cuenta que puede ser perfectamente muy rápido, pero tiene que poner las vueltas en su lugar al momento correcto. Obviamente hay muchos factores que pueden influir en hacer este tiempo o no, que no tienes mucha experiencia con las gomas, etcétera, o mismamente el tráfico, que haya pilotos lentos en el sector lento de la pista que te puede quitar bastante tiempo. Si nos vamos al colombiano Sebastián Montoya, diría que no me da la sensación de que sean test tan positivos, puesto que Mariboya estuvo muy pronto cerca de él. En la primera sesión vemos que él está en 12º lugar, 39.8, y después vemos a Mariboya, 19º, 42, 3 décimas de diferencia.
Nos vamos a la sesión de la tarde. Sebastián Montoya sexto, 37.7. Y Mariboya quinto, 37.7. Cercano, pero 60 milésimas de diferencia aproximadamente. Nos vamos al día 2 en la mañana, donde vemos a Sebastián Montoya décimo, 37.9. Y vemos a Mariboya duodécimo, 37.9. No hay mucha diferencia aquí. Todos están en un espacio muy pequeño de tiempo, súper igualados. Aquí es donde nos damos cuenta que los equipos tenían planes parecidos para sus pilotos y los podemos ver en relativa igualdad. Nos vamos al tercer día, sesión de la mañana. Sebastián Montoya, 21º, y esto se debe a que su coche provocó una bandera roja. No logré encontrar si fue exactamente por un choque o no, o tal vez fue un fallo mecánico, pero se quedó haciendo 7 vueltas, poquísimo. No es tan importante, no es tan relevante, él ya conoce el coche, él ya tiene experiencia. Mariboya quedó sexto, pero aquí no se puede comprar nada. Nos vamos a la sesión de la tarde, donde vemos que Mariboya terminó un décimo, 41, y Sebastián Montoya terminó quinto, 38.8, así que buscó recuperar un poco esos tiempos rápidos. Honestamente, sensaciones mixtas con Sebastián. Mariboya lo hizo bastante bien, terminó en tiempos de Sebastián y eso es positivo para él. Hablemos de uno de los casos más interesantes, que es el de Nicolás Barrone. Así hablamos de Rafael Villagómez, si a alguien le interesa también. Nicolás estuvo generalmente a 2 décimas, una, 3 del ritmo de carrera de Rafael Villagómez, mientras que con los blandos estuvo sí que a 6 7 décimas. Cuenta el mismo Nicolás que estuvo un poco más complicado en la goma Super Soft porque no le terminó de encontrar el punto y justamente por esto son importantes los tests, para que los pilotos no vayan ciegos a las carreras. Va a haber otros tests de postemporada el año que viene, si no mal me equivoco, en Bahrein, y allí podrán probar más cosas. Si vemos aquí estas sesiones, Villagómez 17º, Barrone 20º, unas 4 décimas de distancia. En la siguiente, Villagómez 12º, 38.7, Barrone 14º, 38.9, 2 décimas de distancia. Veamos aquí, que es en la sesión donde hicieron tiempos más competitivos. Rafael Villagómez terminó sexto con un 37.5. Esto fue mejor que su tiempo de clasificación, que fue un 37.6. Mientras que Barrone hizo un 38.3. Nos vamos a la sesión de la tarde. Rafael Villagómez terminó décimo, 41.3. Y Barrone terminó 19º con un 42.4. Hay que mencionar que Barrone fue de los pocos pilotos que no logró acabar en el top 10 de ninguna sesión de test. Pero no pasa nada, es normal, es un piloto que viene de autos de resistencia. En la sesión de la mañana del día 3, Rafael Villagómez hizo un 37.3, mejoró por 3 décimas su tiempo de quali y terminó en el día 3 de la sesión de la mañana. Rafael Villagómez terminó tercero con un 37.3, mejoró 3 décimas su tiempo de quali. Y Barrone terminó en lugar 19º con un 38.0. Vemos que se terminó complicando esos tiempos rápidos de clasificación. Así que va a tener que mejorar eso. Cuando nosotros vemos tónicas en los test, nos damos cuenta de qué están trabajando, de qué están haciendo y más o menos a qué distancia está qué piloto de cada piloto, puesto que solo son verdaderamente comparables los pilotos del mismo equipo. En este caso, Rafael Villagómez ya tiene 2 años de experiencia con el coche. En la sesión de la tarde, Villagómez terminó décimo, 41, y Barrone terminó decimocuarto con un 43. Vimos que en las sesiones de ritmo de carrera hay menos diferencia, lo cual es natural. Es más fácil igualar a un piloto en ritmo de carrera que en ritmo de clasificación, porque allí tienes que encontrarle la máxima confianza en el coche. Al neumático tienes que sentir dónde está, y si no terminas de sentir dónde está, no vas a poder encontrar esa vuelta tan rápida. En cambio, en ritmo de carrera, donde se gestiona más, no se piensa tanto en la velocidad pura, pues suelen estar más igualados. Si bien Villagómez se mostró decentemente competitivo en estas sesiones de test, pues Barrone tendrá que terminar de encontrarle el ritmo al coche, porque definitivamente estar detrás de Villagómez no lo quiere nadie. Nos podemos dar cuenta de exactamente qué equipos y pilotos empujaron más.
Vayamos de nuevo a la tabla de clasificación, vemos que los 6 primeros solo hay 3 equipos, MP, Invicta y Rodin. Apretaron un poquito más y de forma más consistente. Llama la atención lo de Oliver Guete, que termina con 100 puntos por haber liderado varias sesiones, excepción de las de ritmo de carrera, puesto que durante toda la temporada la clasificación fue una de sus grandes habilidades y vemos que lo quiso mejorar quedándose solo a décima y media de la pole de este año, mejorando justamente su tiempo. Vimos que había hecho un 37.0, aquí hizo en clasificación un 37.0. Tiempos muy competitivos para él con el mismo equipo, además. Vimos que estuvo buscando las vueltas rápidas. Si nos guiásemos únicamente por esta lista, pues sería un error pensar que Villagómez va a quedar noveno el año que viene, o que Oliver Guete va a ser campeón por paliza. Eso seguramente no vaya a pasar, así que recordemos que estos test no son tan importantes. Sin embargo, sí que podemos mencionar a los pilotos que no lograron entrar a un top 10 de ninguna sesión de test, lo cual es un poco preocupante. Entre ellos está Colton Herta, John Bennett y Nicolás Barrone. Y es un poco preocupante lo de Herta. Yo creo que Hightech no es mal equipo. Así que vimos más o menos la misma tónica que Ritomo Miyata durante la temporada pasada. Yo honestamente creo que ya una tercera temporada de Ritomo Miyata y no logra demostrar ese super talento que tiene, yo creo que llega igual, deja de ser culpa del motor Mechachrome. ¿Sabes? Déjame pensarlo a mí. Pero de Colton Herta pues se estará acostumbrando al coche y muy importante, la diferencia de neumáticos que hay entre la IndyCar y la Fórmula 2. Son dos compuestos súper diferentes y que funcionan de manera muy contraria, por decirlo de alguna manera. Vimos a diferentes pilotos complicarse con el Super Soft, especialmente los rookies, y a pilotos como Roman Bilinsky que le borraban muchas vueltas. Quiero destacar también la adaptación de Mariboya a estos coches, la buena actuación de los Rodin, de Martinez Stenson y Alexander Dunn, y también la constancia de Tazanapol en Trapubasak, que pinta decentemente para la siguiente temporada. Vimos la tónica de que los Trident no están muy fuertes, ni Lawrence Van Heppen ni John Bennett, pero mejor en general Van Heppen que Bennett. Honestamente, lo esperable. No hay mucho más que decir sobre estas pruebas, más que son para que los pilotos se puedan aclimatizar a las pistas, a las gomas, al coche, a cómo trabajar con el equipo, hacer pruebas de carrera, long runs de clasificación. No hay que fijarnos tanto en los tiempos ni en las posiciones de la tabla, porque si no, el siguiente año el campeón sería Oliver Guete por paliza y seguramente no pase eso. ¿Tú qué opinas? ¿Qué sensaciones te dejaron tus pilotos? Los leo allá abajo.